Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Nuevamente continuamos con el estudio de Oseas, el profeta Oseas, y hoy vamos a meditar brevemente sobre de qué trata el capítulo 7. El capítulo 7 nos habla sobre la iniquidad y la rebelión del pueblo de Israel. En el tiempo de Oseas hemos estado viendo cómo la iniquidad, realmente el pecado de Israel estaba por los suelos, digamos así. El pueblo de Israel se había mezclado con otras naciones, adorado a otros dioses, y prácticamente el pecado había inundado el corazón del pueblo, y la vida espiritual no estaba del todo bien. Al contrario, nos habla el capítulo 7 de cómo estaba esa situación. Dice comenzando el capítulo, cuando Dios está curando a Israel, se da cuenta cuánta perversidad hay en la capital de Samaria también. Los pecados que se cometían ocultamente, digamos, al final llegó a practicarse abiertamente. Ya no le dolía pecar, disfrutaban el pecado. Hemos visto capítulos anteriores que iban pecado tras pecado, pero en esta ocasión, en este capítulo, se nos habla de que el pecado lo practicaban ya abiertamente, ya prácticamente sin temor de Dios. Robaban, cometían adulterios, asesinaban, etcétera, una serie de pecados que prácticamente estaba llevando hacia el destierro, vamos a decirlo así, de este pueblo que era el pueblo de Dios. El reino del norte, recordemos que hay otro reino, el reino del sur, pero eso más adelante lo vamos a estar viendo, pero hoy estamos viendo sobre la situación del reino del norte, y prácticamente el corazón del pueblo era un corazón perverso. En el capítulo 7 vemos cómo Dios compara a su pueblo Israel. Y vemos tres comparaciones. Primero, de un horno caliente. Luego, como una torta volteada. Y luego, como una paloma asustada. Primeramente, vemos por qué Dios compara a su pueblo como un horno. Como un horno que no ocupa el panadero echarle leña. Que mientras esté haciendo su masa y luego la deja leudar, no ocupa echarle leña porque prácticamente está muy caliente. Está muy caliente. Entonces el pueblo de Israel, amados hermanos, es como este horno que arde, pero por su pecado, que está en todo lo que da por su pecado, a tal grado que ellos matan a sus jueces, que ellos se emborrachan con sus jueces. Dice la historia que durante el reinado de Oseas, donde el tiempo que Oseas profetizó, en 12 años cambiaron de reyes 4 veces, o sea, hubo 4 reyes en 12 años. Entonces la situación de Israel estaba grave porque eran como este horno caliente que por su maldad prácticamente no había más que hacer. La siguiente comparación es que Dios compara al pueblo de Israel como una torta volteada. ¿Qué quiere decir esto? Una torta volteada no sirve para comer. Por una parte está muy cocida, pero por la otra parte está cruda. ¿Por qué Dios compara a su pueblo como una torta volteada? Porque el pueblo de Israel se había mezclado con otras naciones. Se estaba mezclando con los egipcios, pero también iba a mezclarse con los de Asiria. Entonces, esta situación del pueblo de Israel estaba muy mal, porque estaban más enfocados al pecado que realmente como Dios los había hecho, que fueran una nación santa, una nación especial, como un ejemplo para otras naciones. Sin embargo, se habían enfocado solamente se habían ido más bien al pecado, y por eso es esta comparación, que solamente no servía para nada así, porque estaban más inclinados al pecado que en volver a Dios, una torta volteada. Y la tercera comparación que podemos ver en este capítulo 7 es cuando Dios compara a su pueblo como una paloma incauta. Una paloma asustada. Normalmente cuando las palomas están cerca de sus nidos, las palomas vuelan, pero cuando ya salen del nido y no hay un lugar donde ir, prácticamente no se pueden parar en algún lugar. Están volando para aquí, están volando para allá y no saben qué hacer. Ese es el ejemplo que Dios da para su pueblo Israel, porque no saben qué hacer. Primero han buscado ayuda en los egipcios, y luego han de buscar ayuda también con los asirios. Pero prácticamente en ningún momento ellos se detienen y voltean y se arrepienten y vuelven a Dios,
que realmente es lo que Dios espera de ellos. Por eso esta comparación de esta paloma perdida. Así Israel en ese tiempo está prácticamente perdido, confundido y no sabe qué hacer. Busca la ayuda en los reyes terrenales, donde como miramos el capítulo pasado, pensaban que el rey, curaría sus heridas y vendaría también sus llagas. Pero no fue así. Realmente estaban perdidos. Después que Dios compara a su pueblo con estas imágenes del horno, de la torta y de la paloma, viene realmente el juicio de Dios allí. Ay de ellos, dice Dios, porque se apartaron de mí. Destrucción viene sobre ellos, porque se rebelaron contra mí, porque hablaron mal de mí, dijeron mentiras de mí, dice Dios. ¿Y cuánta razón tiene Dios al hablar así? Porque prácticamente el pueblo de Israel se había desviado totalmente. Dios dice, ellos buscaron ayuda, pero no me buscaron a mí. Y ahí está el error, ¿verdad?, de este pueblo que le fue infiel a Dios al buscar ayuda en una nación, mas no buscar a Dios. Por eso Dios dice, ay de ellos, porque destrucción viene sobre ellos. Se apartaron de mí, se rebelaron contra mí, mintieron acerca de mí y pues prácticamente no quisieron escuchar la voz de Dios. Bien, amados hermanos y amigos, ¿qué aprendemos nosotros de este pasaje, de este versículo, de este capítulo 7 del libro de Oseas? Hay mucho que aprender, hay mucho que aprender, hay mucho que aplicar a nuestro corazón. Porque muchas veces cometemos pecados que los mantenemos ocultos tal vez, pero si no nos arrepentimos, ese pecado llega al corazón, inunda el corazón y prácticamente después tal vez lo practique abiertamente. Hoy en día vemos tantas gentes que no tienen a Dios en su corazón, que no creen en Jesucristo. ¿Y cuántos pecados no vemos que se practican abiertamente a la luz del día? La gente no tiene temor de Dios, por eso los practica. Así como Israel no tenía temor de Dios, por eso los practicaba. Hoy en día estamos viviendo en estos tiempos difíciles donde la gente vive casi igual. Por eso, si usted tiene temor de Dios, no practique ni aún los pecados ocultos, porque eso realmente atraerá consecuencias graves a su vida. ¿Por qué? Porque si no, de igual manera, esa sensación de pecar lo va a llevar a ser como ese horno caliente que lo que quiere es más fuego, y el pecado así es. El pecado crece y cuando menos piense, prácticamente su vida será llena de pecado. Tenga cuidado, porque también, si creemos en Dios, si usted cree en Dios, tenga cuidado de no ser como una torta volteada, que por una parte adora a Dios, pero por otra parte está dando lugar a su corazón para atesorar cosas del mundo, los placeres del mundo, los vicios del mundo, y prácticamente no sirve eso. Así como la torta volteada no sirve para comer, así posiblemente si nosotros llegásemos a practicar algún pecado oculto, va a ser lo mismo, como una torta volteada, y eso no le agrada a Dios. Y lo último de la paloma también. ¿Qué ejemplo para nosotros hoy en día? Mucha gente hoy busca el deseo de su corazón o el bienestar, no lo busca en Dios, lo busca en los placeres, lo busca en las cosas materiales, pero menos acude a Dios. En esta hermosa hora, amigos y hermanos, meditemos pues en la palabra del Señor, alejémonos de todo pecado y realmente vivamos para Dios, hasta el último día de nuestra vida o hasta que Él venga. Pero realmente si usted es creyente en Dios, creyente en Jesucristo, yo le animo para que sea un creyente firme, fiel y verdadero. Santifiquémonos cada día meditando en la palabra, orando, platicando con Dios, congregándonos, alabando al Rey de Reyes, porque eso es lo mejor que podemos hacer. Nos vemos en el próximo capítulo. Que Dios les bendiga.